Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de las dependencias aponeuróticas de la pared anterolateral del abdomen. Cuando nos referimos a dependencias aponeuróticas de la región abdominal, hablamos de estructuras que nacen a partir de las aponeurosis de los músculos anchos del abdomen. La primera de ellas, y muy importante, es el arco o arcada femoral o crural, también llamado ligamento de Vesalio, ligamento de Pupart o ligamento de Falopio por terminología clásica. Actualmente, la nómina anatómica internacional denomina a este ligamento como ligamento inguinal. La siguiente estructura dependiente de las aponeurosis anterolaterales del abdomen es la cintilla o tracto iliopúbico de Thomson, también llamadas fibras iliopúbicas de Thomson, que actualmente reciben el nombre de cintilla iliopubiana. También el ligamento de Hesselbach, el ligamento de Cooper, el ligamento de Henle y el ligamento de Gimbernat. Todos estos ligamentos son dependencias de las aponeurosis de los músculos anchos anterolaterales del abdomen, al igual que las fascias transversalis y la cintilla iliopectinia, actualmente llamado arco iliopectinio. El presente cuadro tiene por objetivo esquematizar la traducción terminológica de las estructuras que se encuentran a nivel de la región inguino-abdominal. La primera dependencia aponeurótica inguino-abdominal o abdominal que vamos a describir es el ligamento inguinal o ligamento de Vesalio, de Pupart, de Falopio, arco o arcada femoral o crural. Esta estructura se corresponde con una densificación, con un engrosamiento de las fibras de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aquí vemos el vientre muscular del músculo oblicuo externo con sus fibras inferiores que tienen una disposición más vertical y allí vemos su aponeurosis. Esta aponeurosis a nivel del borde anterior del hueso coxal configuran y constituyen este ligamento que es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal se inserta en la espina ilíaca anterior superior y llega hasta el pubis. En su trayecto va a formar diversas dependencias como por ejemplo el ligamento de Gimbernat o lacunar y el ligamento de Cooper o pectíneo, constituyendo allí unos intercruzamientos con las fascias ilíaca y la fascia pectínea. Este ligamento presenta tres porciones discriminadas y descritas en literatura anatómica. Una porción lateral, la cual va a tener una relación directa con el músculo psoas ilíaco o iliopsoas, pasando superior a este vientre muscular y teniendo allí relaciones mediante dos lengüetas faciales con la fascia lata. A través de esas dos lengüetas faciales va a pasar el ramo femoral del nervio génito femoral, como si fuese allí el esquema que estamos dibujando. La siguiente porción, que sería la porción media del ligamento inguinal, tiene relación directa con la laguna vascular, es decir, con los vasos femorales y con el ganglio de Cloquet, de Rosemüller o nodo inguinal profundo, y por supuesto con el anillo femoral o anillo crural. Y el último segmento, la porción medial o interna del ligamento inguinal, es la que va a constituir el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar y el ligamento de Cooper o ligamento pectíneo. Dijimos que estas son relaciones faciales. Estos ligamentos se constituyen por relaciones faciales del ligamento inguinal con la fascia ilíaca y la fascia del músculo pectíneo. Allí podemos ver la extensión de este ligamento inguinal y por encima allí vemos el paso del cordón espermático. En este caso la ilustración se corresponde con un espécimen masculino y vemos por encima el anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial, perdón. De tal manera el ligamento inguinal, lo de Vesalio, de Pupart, de Falopio, va a conformar el límite inferior del conducto inguinal. En esta ilustración visualizamos a su vez las fibras del músculo oblicuo externo del abdomen y su aponeurosis. Y aquí vemos el modo de inserción de esta aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aponeurosis que se inserta mediante dos lengüetas, una lateral y otra medial, delimitando de esta forma el conducto inguinal y el anillo inguinal superficial. Bien, aquí nos encontramos con otros ilustrados. Aquí vemos toda la aponeurosis del músculo oblicuo externo y allí vemos a la espina ilíaca anterior superior. Esta es la extensión y la travesía que hace la superficie del ligamento inguinal. Por debajo vemos el paso de los elementos vasculonerviosos femorales, que desde lateral hacia medial son el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral y por último el ganglio de Cloquet o de Rosemüller. Aquí vemos las inserciones de esa aponeurosis del músculo oblicuo externo mediante dos pilares, un pilar lateral y un pilar medial. Esos dos pilares delimitan el orificio superficial
del anillo inguinal o anillo inguinal superficial. Entre los dos pilares vamos a encontrar una serie de fibras arciformes que reciben el nombre de fibras intercrurales de Mackenzie y Poirier o fibras intercrurales de Naisisse. Aquí si rebatimos nosotros el ligamento inguinal hacia arriba podemos tener una mejor vista de elementos vasculonerviosos. Aquí vemos al nodo inguinal profundo o ganglio de Cloquet o de Rosenmüller. Claramente el ligamento inguinal constituye el límite inferior del conducto inguinal y del anillo inguinal superficial. Bien, ahora cambiamos las vistas y las ilustraciones son desde el abdomen, es decir, que nos situamos en la pared posterior del abdomen, como si fuésemos una vejiga o un asa intestinal, y desde allí visualizamos a la pared anterolateral del abdomen, es decir, cara posterior de la pared anterolateral del abdomen. Aquí visualizamos la extensión de este ligamento inguinal, ligamento de Vesalio, ligamento de Pupart. Y vemos aquí un fascículo que se refleja hacia caudal y que constituye el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. El ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat permite la inserción del ligamento inguinal sobre la cresta pectínea, va al encuentro de la cresta pectínea. Y aquí referenciado con el número 5, nos encontramos con la superficie del ligamento de Cooper o ligamento pectíneo, que se va a insertar sobre toda la cresta pectínea y según algunos autores llega hasta el pecten del pubis y según otros autores no llega hasta el pecten del pubis o eminencia iliopectínea del pubis. Hacia arriba nos encontramos con una estructura que se refleja hacia craneal y se pierde sobre el borde lateral del músculo recto del abdomen, sobre la fascia transversalis. Y nos estamos refiriendo al ligamento interfobiolar o ligamento de Hesselbach, que constituye la pared posterior del anillo inguinal superficial. Este ligamento de Hesselbach va a dibujar una especie de asa de uncus de gancho sobre el anillo inguinal superficial. Aquí podemos ver una mejor vista de este ligamento de Hesselbach o ligamento interfobiolar que se pierde sobre la fascia transversal y sobre la cara posterior del recto del abdomen en su borde lateral. El ligamento de Hesselbach permite la delimitación a su vez del triángulo de Hesselbach, actualmente llamado triángulo inguinal. ¿Cuál es la importancia de conocer el triángulo inguinal? Su importancia radica en que el triángulo inguinal o de Hesselbach es una zona débil de la pared anterolateral del abdomen a través de la cual protruyen las hernias inguinales directas. El triángulo de Hesselbach tiene unos límites claramente definidos que son hacia medial el borde lateral del músculo recto anterior o mayor del abdomen, hacia inferior el borde superior del ligamento inguinal y hacia el lateral este ligamento de Hesselbach o interfobiolar, o también algunas bibliografías incluyen estos vasos que se visualizan en ese sector, que son los vasos epigástricos inferiores. Bien, cambiamos ahora la ilustración, seguimos exactamente en la misma vista, pero se suman elementos vasculonerviosos. Aquí nos encontramos entonces con el ligamento inguinal que se encuentra montado por las fibras iliopúbicas de Thomson o tracto iliopúbico de Thomson. Vemos el ingreso allí del cordón espermático con la arteria de vemos allí el ingreso del conducto deferente con la arteria del conducto deferente, y aquí nos encontramos con una anastomosis mediante la arteria obturatriz y la arteria epigástrica inferior. Esta anastomosis se establece mediante un ramo inconstante de la arteria obturatriz que se llama arteria obturatriz accesoria o arteria obturatriz aberrante. Esta arteria va a asentar sobre este ligamento que describimos como ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Por lo tanto, es vital el conocimiento de esta variante anatómica a la hora de abordar quirúrgicamente una hernia inguinal. Visualizamos aquí al anillo femoral y aquí al orificio inguinal profundo o anillo inguinal profundo, con el ingreso de los vasos cremastéricos y espermáticos y el ingreso del conducto deferente. Conducto deferente que va a llevar espermatozoides desde los testículos hasta la próstata y las vesículas seminales. Aquí nos encontramos con el triángulo de Hesselbach o triángulo inguinal y podemos encontrarnos con esta estructura que se encuentra allí en el trasfondo de los vasos epigástricos inferiores que se denomina os inguinal o ligamento de Henle. La os inguinal o ligamento de Henle se corresponde con fibras de refuerzo de la fascia transversalis que se van a condensar desde la fascia transversalis hacia el borde lateral del músculo recto anterior o mayor del abdomen.
Cuando estas fibras aponeuróticas de la hoz inguinal o ligamento de Henle se comunican con las fibras del músculo oblicuo interno, perdón, van a constituir el conocido como el tendón conjunto. Es decir, que el tendón conjunto se forma por la comunicación o en realidad por la convergencia de las fibras aponeuróticas de la fascia transversalis y la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Este reparo es variable, algunos sujetos lo presentan y otros sujetos no lo presentan. Bien, por último, vamos a ver esquemáticamente a la formación del conducto inguinal o trayecto inguinal. Trayecto inguinal o canal inguinal se denomina así ya que no presenta paredes propias. Conducto es todo aquel espacio a través del cual podemos encontrar unas paredes propias de formación de dicho espacio, ¿sí? Por lo tanto, el nombre propio sería el de canal o trayecto, no conducto. Ejemplos de conductos son, en el caso de el conducto orbitario, la trompa auditiva, las trompas de falopio o trompas uterinas. Esos son conductos ya que presentan paredes propias. En el caso de los canales, no existen paredes propias de formación, sino que son dependencias de otras estructuras anatómicas. En este esquema, nosotros nos encontramos con un abordaje desde profundo hacia superficial, en donde la primera capa que nos encontramos es con el peritoneo parietal y peritoneo visceral. El peritoneo parietal se ubica por fuera y nos encontramos luego con la fascia transversalis. El espacio dispuesto entre el peritoneo parietal anterior y la fascia transversalis se denomina como espacio preperitoneal o espacio extraperitoneal. Allí se encuentra una fascia que está ocupada por tejido celuloadiposo, está constituida por tejido celuloadiposo que se denomina fascia extraperitoneal. Luego de la fascia transversalis nos encontraríamos con las fibras del músculo transverso del abdomen y oblicuo interno del abdomen con sus aponeurosis. Luego de las fibras del transverso del abdomen y del oblicuo interno, nos encontramos con el oblicuo externo y con su aponeurosis. Aquí vemos los pilares de inserción del músculo oblicuo externo y el anillo inguinal superficial, y todo esto representa el paso del cordón espermático, que lleva al músculo cremaster, a la fascia espermática interna, a la fascia cremastérica y al conducto deferente, junto con elementos vasculonerviosos correspondidos con ramos genitales de los nervios genitofemoral, hilo inguinal y hilo hipogástrico. Vemos allí la extrusión que hace hacia la piel y luego hacia el escroto. En el caso del sexo femenino, en vez de ser un cordón espermático, es el ligamento redondo del útero, ligamento de sujeción que va desde el peritoneo hacia los labios mayores de la mujer. Bien, aquí nos encontramos con un esquema que representa a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Justo por detrás, es decir, hacia profundo de la aponeurosis del oblicuo externo, vamos a visualizar a el músculo oblicuo interno del abdomen. Esto se corresponde con el músculo oblicuo interno del abdomen. Hacia posterior, es decir, hacia profundo del oblicuo interno, nos encontraríamos con el transverso del abdomen, tapizado por su cara profunda, por la fascia transversalis, que es la que acaba de aparecer. De tal manera queda allí discriminado este espacio, que es el espacio del trayecto o canal inguinal. Hacia posterior, estas fibras que van desde el borde superior del ligamento inguinal hasta el borde lateral del músculo recto del abdomen, que son las fibras del ligamento interfobiolar de los anatomistas alemanes o ligamento de Hesselbach. El piso de este canal o conducto inguinal va a estar conformado por el ligamento inguinal o ligamento de Vesalio, de Pupart, de Falopio. Este ligamento de Vesalio o Pupart de Falopio tiene un tracto de refuerzo que es el tracto iliopúbico de Thomson o cintilla iliopubiana de Thomson. Por último, allí el paso de los elementos, ya sean en el sexo femenino el ligamento redondo o en el sexo masculino el cordón espermático. Por lo tanto, en este canal inguinal quedan delimitados una pared anterior, una pared posterior, conformadas por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y la fascia transversalis, respectivamente. La pared superior del techo va a estar constituida por el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. El piso de este espacio está constituido por el ligamento inguinal más el tracto iliopúbico de Thomson. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.